Oye, Carlos, y cuando tú trabajas para otro, porque esto le pasa a muchos empresarios, ¿tú eras feliz o estabas un poco... ¿Cómo son esos primeros 2013 y 2014? ¿Cómo fueron esos años? Yo siempre digo que si tú trabajas para una empresa es como tener una pareja, ¿no? Pero que realmente no te tienes que comprometer a larguísimo plazo porque, oye, pues si por lo que sea tú entras ahí y no te encaja o las personas con las que trabajas no te gustan, el trabajo, el salario, lo que sea, pues rápidamente te mueves y te cambias a otro sitio, ¿no? Desde tu punto de vista, ¿por qué cuando ya de repente has descubierto la fórmula de la Coca-Cola, por qué te vuelves a complicar de nuevo en la vida y empiezas a invertir y a seguir emprendiendo y a invertir en nuevos negocios? Hola, hoy traigo al canal a una persona muy especial. Traigo a Carlos, amigo mío, Carlos Borquez, y también casero de algunos de los edificios y de los trasteros que tenemos explorando. Carlos es un emprendedor en serie, pero es que Carlos tiene, junto con su mujer, no sé cuántas tiendas aquí en Andalucía de la marca Tiger, Flying Tiger. Está aquí en la recepción, vamos a recibirle. Vente conmigo. Hola, Carlos. Hola. Oye, ¿qué tal? Muchas gracias, Hola, bienvenido a mi canal. Muchas gracias por aceptar esta entrevista. Muchas gracias. Pues mira, ¿te parece si damos un paseito por aquí por el centro? Yo te sigo. Muy bien. Hoy estamos aquí en Trasteros Plus de Avenida de los Guindos, con mi amigo Carlos Borquez, que además de ser mi amigo, es mi casero. Tenemos algún inmueble trasterero y también tenemos trasteros sueltos por toda la Costa del Sol, en la que, bueno, pues yo te alquilo durante 35 años y tú, pues tienes un ingreso pasivo, ¿vale? Que si yo no quiebro, si a mí no me pasa nada en mi empresa, pues en principio tú le dedicas 0 horas a la semana a gestionar esta inversión, ¿vale? Pero es que además, Carlos, tienes una faceta de vida muy interesante. Mira, te cuento, la mayoría de la gente que sigue mi canal son o bien emprendedores o empresarios de self-storage o gente que quiere emprender y está mirando el sector del self-storage como cualquier otro. Está mirando también el tema de inversiones en vacacional, de inversión en pisos en rentabilidad, de inversión en hostels, en plazas de parking, en 1000 historias. Y digo, macho Alberto, ¿quién es la mejor persona que puedes traer aquí a tu canal para hablar precisamente de esta diversificación de inversiones? Y ahí, pues, pensé en ti. Seguro se lo dice a todos. No. Te prometo que no. Entonces, Carlos, me gustaría antes de empezar con la entrevista que nos contases un poquito de tu vida. Vale. ¿Cuánto tiempo llevas ya trabajando? Porque tú has trabajado en los dos lados de la mesa. Ahora eres jefe y tienes empleados, pero tú también has sido empleado y has tenido jefe. Cuéntame un poquito dónde empezaste. Bueno, yo empecé trabajando en Madrid, en marketing, en consultoras de investigación de mercados. Luego Y ahí eras empleado. Ahí, efectivamente, ahí trabajaba pues dentro de un equipo que hacíamos consultoría para empresas importantes y eso, ¿no? Okay. Luego trabajé en Grupo Leche Pascual, también en el departamento de marketing. Arandinos, Aranda de Duero, ¿no? Efectivamente. Mira, no lo sabe. Y... No lo sabe la gente, pero en Aranda de Duero hay grandes empresas, ¿eh? Sí, Entre otras, Leche Pascual. Sí, efectivamente. Allí hacíamos el training. Y buen vino, hay también en Granda, ¿no? Y buen vino y buena comida también. Y buen lechazo. Y bueno, entonces luego estuve trabajando en una consultora de marcas, de branding, donde hicimos los proyectos de branding quizás más importantes del momento, de Movistar, con Repsol, con Iberia, creamos la marca Bankia, hicimos bastantes proyectos bastante importantes. Que Bankia ya pasó a mejor vida. Bankia, efectivamente, bueno, pero Ahora es Caixa. ha tenido un tramo, digamos que prácticamente yo creo que la función ya se sabía que iba a acabar siendo eso, ¿no? Pero bueno, fue una marca que funcionó bien, ¿no? Bankia es el antiguo Caja Madrid, ¿no? Empezó Caja Madrid, luego fue Bankia junto con varios bancos y ahora es CaixaBank. Efectivamente. Entonces, bueno, yo la verdad es que siempre había tenido un ojo visto en montar algo por mi cuenta, la verdad es que siempre había tenido esa ambición. ¿Tú, el gusanillo del emprendedor? Siempre... Sí, realmente sí, pero es verdad que bueno, que a medida que vas teniendo unas oportunidades profesionales que te gustan y que te motivan y bueno, y que más o menos pues encajas bien,
pues O sea, tampoco quería lanzarme a cualquier cosa. Tú cuando eras empleado vivías sobre todo en Madrid, ¿no? Sí, Estuviste en Madrid, sí, pero en Madrid también tocas muchos campos. Porque yo tengo entendido que incluso antes de montar tu primera empresa, que fue Tiger, si no me equivoco, ahora hablaremos de Tiger, estuviste estudiando las hamburgueserías, ¿no? Las grandes cadenas de hamburgueserías. Bueno, la verdad es que estuve estudiando un montón de conceptos y de negocios y de ideas. Pero bueno, no quería tampoco... Yo siempre digo que si tú trabajas para una empresa es como tener una pareja, ¿no? Una novia, un novio, pero que realmente no te tienes que comprometer a larguísimo plazo porque, oye, pues si por lo que sea tú entras ahí y no te encaja o las personas con las que trabajas no te gustan, el trabajo, el salario, lo que sea, pues rápidamente te mueves y te cambias a otro sitio, ¿no? Okay. En cambio, si quieres montar un negocio, la realidad es que tienes que hacer algo que te cumpla todo, que creas que económicamente te va a ir bien, que creas que te vas a estar motivado todos los días y que posiblemente pueda ser para toda la vida y si no para toda la vida, para un periodo muy largo. O sea, digamos que te puedes arruinar. Eso también, claro, pero que principalmente a lo mejor tú entras en un negocio que más o menos económicamente va medio bien, pero no eres feliz en ese negocio y no puedes coger y decir, venga, pues ahora me voy a otro, porque todo lo que has invertido, todo el tiempo tal, lo tiras, ¿no? Vale. En cambio, cuando eres empleado por cuenta ajena, pues te cambias de un sitio a otro, pues a medida que quieres hacer un pequeño giro en tu carrera, pues lo haces y te cambias, ¿no? En cambio, si es tu empresa, tiene que estar, desde mi punto de vista, muchísimo más seguro que cuando entras a trabajar para otros, que no tienes ese riesgo, ¿no? Ese compromiso tan de por vida casi, ¿no? Oye, Carlos, y cuando tú trabajas para otro, porque esto le pasa a muchos empresarios, ¿tú eras feliz o estabas un poco... No sé, tú, como tú bien me conoces, yo he trabajado para otros jefes y también para cuando mis padres eran mis jefes. Y es que yo no valgo para tener jefes. O sea, es un problema que yo tengo, no acepto tener órdenes. De hecho, cuando yo he hablado contigo acerca de que tú invirtieses en los inmuebles para luego explotarlos como Trasteros Plus, no sé si te acuerdas, pero una de las primeras condiciones que te puse es, Carlos, o yo soy tu inquilino, o soy tu casero, o soy tu proveedor, o soy tu cliente, pero no quiero ser ni tu socio ni nada por el estilo, porque es que entonces me estoy casando contigo y ya a lo mejor incluso puede ser que tengamos la figura de que haya un conflicto y que tú seas mi jefe o tal, y yo para eso no valgo. ¿Te pasaba a ti algo parecido cuando tú eras empleado? A ver, no tanto. O sea, yo siempre he tenido en mente que quería hacer algo, pero para mí la motivación principal, o sea, yo en los trabajos de los que he estado, pues la verdad es que me gustaban los trabajos, o sea, que hacía proyectos que sabía que era imposible hacerlos por mi cuenta, ¿no? O sea, al final, pues yo qué sé, montar una campaña de publicidad enorme o analizarla o una campaña de branding. Yo he estado metido en proyectos que a nivel profesional yo estudié marketing y siempre tenía mucho interés por el marketing y es verdad que eso por tu cuenta es más difícil. Entonces a mí esa pata la tenía y realmente también me sentía bien en ese mundo. Vale. Es verdad que me siento mejor pues tomando mis propias decisiones sin tener que esperar a que otros tomen las decisiones por ti y llevando un poco más el rumbo de mi vida, pero también tenía o sea, no me sentía tan fuera y de hecho estuve 15 años trabajando por cuenta ajena, ¿no? Vale, entonces vamos a ir a ese punto. Entonces tú estás 15 años trabajando para otro, estás soltero, no estás casado, estás viviendo en Madrid, tú eres de Málaga, pero estás trabajando en Madrid la mayor parte del tiempo, eras feliz, pero no parabas de estudiar nuevos negocios, tenías la vena emprendedora. Y de todos los negocios que estudiaste, hubo un finalista que fue las tiendas Tiger, cuando todavía no estaban implantadas en España o estaban recién implantadas en España. Cuéntame un poquito cómo tú eres capaz de convencer a una cadena internacional para que te dejen expandir su empresa mediante el modo de franquicia o cofranquicia o coinversión y quedarte con toda la región del sur de España. Primero, ¿qué te hizo elegir Tiger frente a todos los demás negocios? ¿Y qué técnicas utilizaste? Porque claro, tú eras un mero empleado que a lo mejor una cadena internacional dice, yo qué le voy a dar a este señor que no es nadie, entiéndeme, que todavía no es nadie,
todo el sur de España para que lo desarrolle. ¿Cómo me fío yo de él? ¿No? O sea, ¿qué cosas miraron en ti o qué estrategias utilizaste tú para que mirasen en ti? Bueno, te empiezo por la primera pregunta que creo que me has hecho, si lo recuerdo. Lo primero es que, a ver, yo no es que tuviese una lista de decir, venga, pues a ver cuál elijo, ¿no? Sino que yo iba mirando cosas, igual que vas viajando, vas conociendo conceptos, mientras vas trabajando también y vas analizando diferentes sectores. Y yo, verdad que el sector de retail lo conocía bien porque tenía varios clientes de ese sector, que además coincidió que hacían proyectos muy estratégicos, ya no solo de branding, sino también de negocio con ellos, ¿no? Y bueno, yo siempre me fijaba en las tiendas, en las cosas que iban saliendo, y cerca de mi oficina, allí en Madrid, abrió Tiger su segunda tienda, ¿no? en España. Y bueno, y se habló en la oficina, alguien lo comentó, han abierto esta tienda. Y justo, bueno, Marta, mi mujer, también me dijo, he visto una tienda súper rara. ¿Ya tenéis pareja? Sí, efectivamente. Vamos a saludar aquí a Marta, que seguro que nos está viendo, ¿eh? Marta, te saludamos desde el canal. Marta es mi socia y mi mujer, pero bueno, eso lo cuento ahora más adelante. Y madre de mis 3 hijos. Bueno, porque tú, al igual que yo, eres... De hecho, el orden es madre de 3 hijos, mujer y socia, ¿no? Socia. O sea, tienes la suerte de ser padre de familia numerosa, ¿no? Sí, y poder tener descuentos. Sí, eso es impresionante. Eso es lo primero que motiva a tomar esa decisión. Vale, volvemos. Como te contaba... ¿Tú estás trabajando para otro? Sí, y bueno, básicamente te lo cuento porque es que fue muy sencillo también. Marta me dijo también, he visto una tienda como muy curiosa y tal, y digo, joder, pues justo en mi oficina han hablado de esa tienda, pues mañana voy a verla. Y cogí el descanso a mediodía, a la hora de comer, fui a verla y la verdad es que me di una vuelta por la tienda y dije, a mí me venía ya que mi madre siempre decía que había que montar un chino, digamos, no un bazar como los de los chinos, pero bonito, ¿no? Porque decía, es increíble que todo el mundo va al chino, que todo el mundo compra el chino, pero que realmente la experiencia es muy mala, ¿no? Entonces... Pues tu madre es empresaria también. Mi madre es empresaria también, sí. Pero también la saludamos desde aquí. ¿Seguramente también nos está viendo o no? No. Bueno, por cierto, tu madre también es casera nuestra, también ha comprado algunos trasteros. También. Bueno, todo eso lo hablaremos más tarde. Bueno, vale. Seguimos. Te estoy interrumpiendo, perdón. Entonces, nada. Entonces la verdad que fue entrar en la tienda Tiger en Madrid. Que por cierto, quien no conozca las tiendas Tiger, porque a lo mejor no están en vuestra ciudad, son unas tiendas que normalmente, ¿vale? Suelen estar o bien en los principales centros comerciales o en las principales calles comerciales de las ciudades de más de 100.000 habitantes de España, ¿no? Sí, en Andalucía, por ejemplo, pues hay más de 20, incluso hay cerca de 30 tiendas. 29 para ser exactos. 29 tiendas. Y actualmente el nombre ya no es Tiger, ya es Flying Tiger. Efectivamente. Okay. Entonces entré en la tienda y la verdad es que era un poco el concepto que mi madre tenía en mente, sí. Pero además añadía una cosa que a mí no se me había pasado por la cabeza, y es que era una tienda además divertida. O sea, que no era solo de cosas bonitas, sino que además tenía un toque divertido, y entonces estabas en la tienda entretenido, la música, el tipo de producto que llamaba mucho la atención, total, que me encantó. La tienda además estaba llena en una época, estamos hablando de 2011 creo que fue, en una época que la mayoría de tiendas estaban vacías, o sea, era una época donde el retail estaba sufriendo muchísimo, España estaba en una crisis muy gorda, y en cambio Tiger estaba lleno. Y bueno, y ahí veías una cosa diferente, ¿no? Y bueno, fue esa misma tarde, que tenía mucho trabajo, pero pasé de mi trabajo totalmente y me puse con el ordenador a escribirles a Dinamarca, efectivamente. O sea, son daneses. Sí. Vale, sí. Y tú obviamente en inglés, ellos no saben hablar español. Sí. Y bueno, contacté con ellos, les o sea, tú te metes en su página web, sí. Mr. Tiger, soy Carlos, de... formulario, vale. Eso, y les escribí. Y a los pocos días me respondieron, que me llamó la atención. Y es verdad que en ese momento había estaban con una especie de precontrato con el socio de Madrid para ver si a corto plazo tenía toda España, pero bueno, con una idea de renegociar
para dividir más el territorio, porque era un territorio muy, muy grande e importante para la marca, ¿no? O sea, digamos que él, el socio de Madrid, quería quedarse con toda España, pero luego él subfranquiciar. Bueno, no sé si quería o no, porque al final se quedó en un territorio igualmente muy grande, o sea, que realmente... pero simplemente de primeras el contrato que se hizo fue una cosa como temporal, de decir, bueno, esto es España, pero en algún momento pues es posible que se renegocie, ¿no? Mutuamente, y bueno, yo creo que por ahí Vale, entonces, ¿hablaste con ellos? ¿Y fue fácil llegar a un acuerdo? No, a ver, no es que no fuese fácil, yo nunca tuve una negativa, pero se alargó el proceso muchísimo, precisamente porque en ese momento no era, lo primero que Andalucía no era ninguna prioridad para Tiger. En ese momento Tiger no había abierto todavía en un montón de países, o sea que realmente estaba en una fase, creo que había 30 Tiger fuera de Dinamarca, una cosa así. Porque tú tenías claro que querías volverte a Málaga, ¿no? ¿Tú eres malagueño, tu mujer es malagueña? Pues realmente tampoco era en ese momento la prioridad, o sea, yo no me... o sea, si hubiese sido Tiger en Madrid, para mí, hombre, por supuesto, o Portugal, ¿sabes? Bueno, de hecho, posiblemente Madrid sea una mejor plaza que Andalucía, ¿no? Más sí, consumo, claro, no, hombre, mucha más densidad de población, más, también, ¿no? Sí. Pero que sí, pero que realmente no era tanto el objetivo de irme a Málaga, pero sí que es verdad que yo aquí en Málaga, en Andalucía, pues quieras que no, también aportas un conocimiento local, que a lo mejor si hubiese sido Zaragoza, pues digo, pues yo en Zaragoza ni conozco las calles, ni conozco a la gente, ni los bancos, ni nada, ¿no? Entonces, y abriste tu primer Tiger en 2013. En 2013. O sea, y encima fue gracioso, porque fue el mismo año que nosotros abrimos nuestro primer Trasteros Plus en Avenida Juan Medeiros, que fue en 2013, 2012-2013. Pues mira, estarías para... y desde entonces, todo fue sencillo, ¿o no? ¿O tuviste ese momento duro al inicio? Bueno, momentos duros siempre hay, ¿no? Te estás metiendo en algo que realmente... Dinero que a lo mejor no tienes. Lo primero que... La verdad es que cuando hice el training en Dinamarca, iba a montarlo yo solo, y cuando vi la complejidad que tiene una tienda Tiger, no me la esperaba. O sea, cuando la primera me fui varios días a ver cómo funcionaba la operativa, incluso antes de firmar el contrato, dije, yo quiero estar un par de días en la tienda para ver si realmente me veo aquí y tal. Y la verdad es que nada, Marta vino conmigo, pero de turista, ¿no? Que estaba por allí paseando con la bicicleta y eso. Y cuando yo estuve los 2 días en la tienda, le dije, Marta, tú tienes que participar conmigo. Porque es más... Porque era mucho más complejo de lo que yo esperaba, ¿no? O sea, a nivel de cantidad de productos, de hacer pedidos, de gestionar todo. Sí. Y es verdad que Marta, pues, es una persona que tiene mucha capacidad de aprendizaje, se fija mucho en las cosas, tiene mucha memoria. Bueno, yo vi que encajaba muy bien con ella, ¿no? Y la verdad es que así fue, ¿no? Vale. Mi pregunta, que seguro que hay muchos que han pasado por situaciones parecidas a las que tú estás describiendo, ¿cómo son esos primeros 2013 y 2014? ¿Cómo fueron esos años? Porque tú ahí, porque yo te conozco y sé que bueno, pues obviamente hoy pues te va bien en la vida, pues porque tienes ya varias empresas y tal, pero al inicio pusiste todos los huevos en la misma cesta e incluso con mucho riesgo. ¿Cómo fueron esas, no te voy a decir noches sin dormir, pero sí primeros meses que no sabías si el negocio iba a funcionar o no, que no llegabas a lo mejor al punto de equilibrio? ¿Fue duro aquello? Bueno, a ver, la verdad es que a nivel económico de negocio, un poquito de duda siempre tienes, pero yo digamos que no tenía sentido común que no funcionase. O sea, desde el primer día tuvisteis clientes aceptables. O sea, la incertidumbre fue, es verdad, hasta que abrimos la persiana, ¿no? Vale. Porque ahí... Pero sí que es verdad que hasta que abrimos la persiana, pues también habíamos pasado cuando habíamos conocido a muchos socios de Tiger, habíamos tenido reuniones con socios de otros sitios, teníamos datos de Madrid, teníamos datos de Portugal, sabíamos un poco cómo funcionaba en todas partes,
y no tenía sentido que no nos funcionase a nosotros. Aún así siempre tienes un poco la incertidumbre, porque al final sabes un poquito de negocios, de mi época de haber estudiado otros negocios y bueno, conocer las ubicaciones, saber lo que estás pagando de alquiler, etcétera, y dices, bueno, los números van a cuadrar, ganaremos más o menos. Lo que no sabíamos es si íbamos a poder tener 30 tiendas como tenemos ahora, o si a lo mejor íbamos a tener 4 tiendas, pero a mí me daba la sensación, en la primera tienda que abrimos en Málaga, en el centro de Málaga, que eso no podía fallar, ¿no? Si hubiésemos abierto... Pero Carlos, ¿no te dio vértigo, macho, dejar tu trabajo estable, trabajando para otro, que tenías un buen sueldo, tenías un buen... Coño, estabas en una parte cómoda de la sociedad, o sea, estabas en una época de crisis donde todo el mundo estaba llorando, tú cobras un sueldo fijo todos los meses, estabas viviendo en un pedazo de ciudad que era Madrid, de meterte ahora en una nueva empresa, o sea... Ese vértigo no te daba... Pues claro, a todo lo pasado es muy fácil sacar conclusiones. Tienes que ponerte en esa situación. No, a ver, yo la verdad es que consideraba que tenía la suerte de que había encontrado también algo que iba a funcionar seguro. O sea, es verdad que yo tenía esa confianza casi ciega, ¿no? Me parecía... me parecía imposible que no funcionase, ¿no? Me refiero a ese nivel. Si hubiésemos abierto una tienda en un pueblo, pues a lo mejor hubiese estado muy nervioso o hubiese tenido un territorio diferente, pero teniendo ciudades como en Andalucía como Málaga, Granada, Sevilla, dices, hombre, si esto funciona en un barrio de Madrid, ¿cómo no va a funcionar en el centro de Sevilla, ¿no? O en el centro de Granada, o en el centro de Córdoba, o en el centro de Málaga, ¿no? Yo no tenía mucho miedo, la verdad es que al contrario, ¿no? Era como, oye, pues esta es mi oportunidad, no me lo pensé 2 veces, la verdad es que nunca tuve duda, o sea, era más la incertidumbre. ¿Cómo conseguir el dinero para crecer? Bueno, más que el dinero, el paso previo hasta que firmas, ¿no? Hasta que realmente... Montas una sociedad limitada, y que convencerles a los daneses de que, de que lo hiciesen con nosotros y eso. Y esa fue la parte más dura. Una vez ya nos dieron el sí, con ese tema en ningún momento pensé me voy a arrepentir. Lo que sí que es verdad es que, bueno, que fue duro luego el ponerte en cosas que no has hecho en tu vida, como hacer una obra, como... decorar una tienda, ¿no? Operar una tienda, o sea, operar una tienda que nunca has operado una tienda. Horarios de personal. Meter un montón de personas que ninguna había trabajado nunca en Tiger. Nosotros tampoco habíamos trabajado en Tiger, o sea, estábamos montando una cosa que nadie sabía hacer, que nosotros lo habíamos aprendido en un training de una semana. Y oye, de una semana, estar metido en una tienda una semana, de ahí pasar a que la tienda la vas a montar tú y bueno, pues no era... eso sí fue un reto, y especialmente que el personal, o sea, que lo poco que sabíamos nosotros, trasladárselo al personal, que bueno, que a lo mejor algunas personas venían de sitios... que sabía muy bien la operativa de, no sé, de Inditex o de un supermercado, de Mercadona, pero que los metías en Tiger y muchos de ellos no se adaptaban porque era totalmente diferente. Y es verdad que Tiger es un concepto totalmente diferente. A lo mejor te vas a un supermercado, otro es más parecido, pero como Tiger no hay nada parecido. Y menos en aquella época. Y menos en aquella época. Entonces no fue fácil el montar el equipo. O sea, el formar el equipo fue muy difícil. Vale, Carlos, para la gente que esté viéndonos, lamentablemente ya estamos llegando casi al final de esta entrevista, que por cierto, si os gusta lo que estáis viendo y queréis que traiga a Carlos, que es un tío súper ocupado, y queréis que os lo traiga a Carlos en un futuro aquí al canal, decidlo en los comentarios y yo me comprometo a traerlo al canal. Carlos, mira, te quería hacer la siguiente apreciación, a ver si estás de acuerdo. Sí. Porque a ti te pasó algo parecido a lo que me pasó a mí, es que me siento muy identificado de tu historia. Y no sé si a lo mejor te atreves a dar alguna recomendación para aquella persona que, o bien que sea empleada, o bien que esté a disgusto, o bien que quiera emprender o tal, hacer lo que tú hiciste. Es decir, miro un concepto, un negocio que funciona en las principales ciudades de Europa, las principales ciudades del mundo, todavía no ha llegado a mi ciudad, porque mi ciudad es pequeñita, pues soy yo el que me lo traigo a mi ciudad. ¿Crees que eso tiene mucho menos riesgo de equivocarte que tú inventar algo desde cero? Por ejemplo, yo los trasteros fue así. Yo conocí este sector del self-storage viajando.
en Europa, en Madrid, en Barcelona, tal, y digo, macho, ¿cómo es posible que esto no esté todavía en Málaga? Tu concepto, Carlos, es un negocio que, aunque haya crisis económica, tú ya veías que esto funcionaba en Madrid, en Barcelona, en Londres, en Copenhague y tal, y todavía no está en Andalucía. Pues, macho, pues coges y te lo traes aquí. ¿Crees que este es un modelo que tiene menos riesgo de equivocarte? ¿Lo podrías llegar a recomendar? ¿O si tú vuelves a empezar de cero, mirarías algo parecido? Sí, a ver, yo creo que lo primero que hay que informarse es que realmente funciona, porque también es cierto que bueno, pues que hay cosas que aparentemente pueden funcionar y luego no es así, ¿no? Y eso pasa mucho en el retail, que alguien ve algo en un sitio pero no sabe que esa empresa está en quiebra y que, claro, y que tuvo... Y luego, hombre, una cosa fundamental también es ver el periodo, ¿no? O sea, la curva, digamos, de un negocio, porque, por ejemplo, Tiger, a mí lo que más seguridad me dio era ver que en Dinamarca llevaban 10 años y seguían creciendo, y todos los años crecían. Eso significa que, bueno, pues que ellos estaban haciendo sus deberes, es decir, que estaban actualizándose continuamente para que eso ocurriese, y significaba que no se iba a agotar. Nosotros, es verdad que lo primero que nos preguntaba todo el mundo bueno, cuando abrimos la tienda, era todo el mundo, muchísima gente pensaba que eso iba a durar un año. Que de hecho yo he visto conceptos así, o sea, yo he visto conceptos que o sea, amigos tuyos. Sí, la gente, hombre, no te lo dicen muy directamente, pero más o menos indirectamente, bueno, y esto no será más un día, no será un tema así, porque ahora mismo está todo el mundo encantado con la apertura, pero bueno, esto dentro de varios años la gente a lo mejor se cansa, y era lo primero que yo tenía como miedo, o sea, que no me parece muy, muy razonable. Y ese es el perfil de gente que hoy en día te dicen, te dije que ibas a triunfar. Bueno, puede ser. Pero que realmente... Lo sabía que ibas a triunfar. Pero que detrás de Tiger no es simplemente la idea, sino que hay un trabajo muy, muy intenso de innovación de producto, por ejemplo, que nosotros cada 2 meses tenemos como 1000 productos nuevos. Eso, claro, eso no lo hace cualquiera en su casa, ¿no? Claro. Entonces, ese tipo de cosas, cuando tú vas a montar un negocio, tienes que saberlo. O sea, yo, por ejemplo, a mí el negocio de Tiger me encantó desde que entré hasta hoy, pero soy consciente de que yo solo, de primeras, lo más probable es que no hubiese sido capaz de montarlo, pero que si hubiese tenido un poco la capacidad o el esfuerzo, etcétera, hubiesen sido a lo mejor 10 años o 7 años hasta que realmente das con esa clave, ¿no? Entonces, es muy complicado. Te lo digo por lo que hablamos, que realmente un negocio hay que entender también de dónde viene su éxito, o sea, que no es simplemente replicarlo y bueno, y más que nada analizarlo bien y ver si eso va a ser Hay muchos negocios que han llegado, que cuando han llegado ya a Málaga ya se habían quemado. O sea, yo que sé, hay marcas, por ejemplo, aquí se puede hablar de marcas tranquilamente, claro, ¿no? El Ganso, por ejemplo, ¿dónde está el Ganso? Bueno, el Ganso no sé si es ejemplo, pero un ejemplo como Abercrombie, por ejemplo, que todo el mundo estaba en Estados Unidos y todo el mundo deseando que viniese a España, y ya cuando llegó a España ya se había quemado, ¿no? Entonces, la moda es verdad que pasa mucho, y bueno, pues hay que razonar y entender por qué tiene sentido que esto vaya a ser un concepto que le queden 10 años de vida. Yo creo que, por ejemplo, Tiger realmente es inagotable, porque tiene tanta innovación. Claro, si se hace mal, pues acabará muriendo, pero si no se hace mal, si se sigue haciendo bien y se sigue desarrollando un producto, sigue habiendo incentivos para que el cliente que fue la semana pasada vuelva esta semana que viene. Claro, y yo veo fotos de la tienda de cuando abrimos en 2013 y la veo ahora y te partes de risa, es que no se parecen. O sea, es Tiger, pero realmente ha evolucionado muchísimo en diseño, en innovación de producto, en tipo de producto, en todo, ¿no? Vale, Carlos, estamos ya acabando esta entrevista. Me gustaría que nos adelantases un poco, desde tu punto de vista, por qué, cuando ya de repente has descubierto la fórmula de la Coca-Cola, cuando tienes ya un negocio que funciona, cuando tienes
30 tiendas, cuando tienen 200 o 300 empleados, no sé cuántos empleados tienes ya. Más o menos 200 más. 200 empleados. ¿Por qué te vuelves a complicar de nuevo en la vida y empiezas a invertir y a seguir emprendiendo y invertir en nuevos negocios? Porque tiempo, bueno, yo sé que eres un tío que te organizas bien tu tiempo, pero tiempo no te sobra. Yo te conozco, tienes 3 niños, tienes 200 empleados, tienes 30 tiendas, pero sin embargo, te pones a diversificar y a crear nuevos conceptos, nuevas empresas, incluso muy diferentes a lo que ya sabes. Bueno, realmente, a ver, yo más que crear nuevos negocios, lo que aparte de Tiger tengo son, más que nuevos negocios, son inversiones, más que nuevos negocios, ¿no? Son bueno, inversiones que... Te requiere tiempo de estudio, ¿no? Te requiere... Sí, lo que pasa es que, claro, que también es verdad que bueno, pues que al final el tener un pequeño patrimonio, pues más o menos te puedes quedarte dormido y decir voy a ponerlo en el banco y ya está, o realmente valorar lo que has hecho y saber que te ha costado un esfuerzo y que es un error dejarlo ahí quieto sin moverlo, ¿no? Vale, Carlos, pues estamos ya llegando al fin. A ver, si hay alguien de los que nos está viendo que quiere presentarte una propuesta, un proyecto, que a lo mejor te puede interesar a ti, o bien como inversor, o bien como incluso que les ayudes. ¿Te parece bien si me escriben a mí y yo te lo derivo para que te contacten? Sí, claro. ¿Vale? Porque tú no estás cerrado geográficamente a solo Málaga. Si te hacen alguna propuesta de inversión interesante en otros puntos diferentes de Málaga, también estás dispuesto a estudiarlo. Sí, claro, si es una cosa interesante y eso, pues siempre se puede... Genial, y tampoco está cerrado a un monoproducto, o sea que si son de negocios de un tipo en el que tú todavía no estás presente, también estás dispuesto a estudiarlo. Sí. Genial, chico, pues no desperdicies esta oportunidad. Si tienes un proyecto que crees que necesitas ayuda, tanto económica como incluso de un experimentado empresario, yo lo intentaría. Una cosa es que a lo mejor Carlos pues está tan liado que te diga, mira, lo siento, pero no me da la vida. Pero si por intentarlo, no te pasa nada. Carlos, muchísimas gracias por venir aquí al canal. Alberto. Si hay comentarios y a la gente le gusta la entrevista que hemos hecho contigo, ¿te comprometes a volver aquí al canal? Sí. ¿Y hacer una segunda entrevista en un futuro? Encantado. Genial. Oye, pues muchas gracias. Gracias a ti, Alberto. Hasta luego, chicos. Hasta luego.